Este resumen ofrece un análisis profundo de Cábala, una introducción muy breve, de Joseph Dan. El libro traza los orígenes, las ideas y la evolución de la Cábala, desde su aparición en el misticismo judío antiguo hasta su desarrollo en tiempos modernos, tocando aspectos cruciales como la Cábala cristiana y el movimiento hasídico. A lo largo de 18 capítulos, exploraremos cómo ha sido interpretada esta tradición mística en diversos contextos históricos y espirituales, destacando las influencias culturales y filosóficas que moldearon su carácter único. Cábala, una introducción muy breve, es una obra que ilumina los matices de una tradición rica y profunda, cuyo impacto sigue resonando en la espiritualidad contemporánea. Introducción al término Cábala. Diferencias entre la Cábala y otras tradiciones místicas. El término Cábala ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos, adquiriendo distintos matices según el contexto y la época. Originalmente, la Cábala era una tradición mística judía que se centraba en la interpretación esotérica de los textos sagrados, principalmente la Torá. La palabra Cábala significa recepción o tradición, lo que refleja su carácter de conocimiento revelado y transmitido a unos pocos iniciados. Este conocimiento se consideraba sagrado y secreto, accesible solo a aquellos que estaban preparados para comprenderlo. Una de las primeras diferencias entre la Cábala y otras tradiciones místicas es su enfoque en el estudio profundo de los textos sagrados. Mientras que otras corrientes místicas, como el sufismo o el cristianismo místico, buscan una conexión directa e inmediata con lo divino, la Cábala pone énfasis en la interpretación simbólica y numerológica de las escrituras. Este enfoque intelectual y analítico contrasta con la experiencia emocional o estática de otras tradiciones, que priorizan la unión directa con lo divino a través de la meditación o la oración. La Cábala también tiene una estructura cosmológica y metafísica muy particular, que incluye el concepto de las 10 sefirot o esferas divinas, que representan distintos aspectos de Dios y del universo. Esta estructura jerárquica es un sello distintivo de la Cábala, y no se encuentra en otras formas de misticismo, donde el objetivo suele ser la disolución de las distinciones entre el alma individual y lo divino. En la Cábala, el viaje espiritual consiste en ascender por estas esferas y comprender cómo funcionan en conjunto para reflejar la voluntad divina. La Cábala ha sido influenciada por diversas corrientes filosóficas y religiosas a lo largo de la historia, como el neoplatonismo y la gnosis, lo que le otorga una riqueza conceptual única. Estas influencias han permitido que la Cábala se adapte y se reinterprete en diferentes contextos, como en la Cábala cristiana o el movimiento hasídico, sin perder su identidad original. Así, la Cábala no es solo una tradición mística estática, sino un sistema dinámico que ha evolucionado y se ha enriquecido a lo largo de los siglos. Otro aspecto importante que diferencia a la Cábala es su énfasis en la creación y el funcionamiento del universo. Mientras que otras tradiciones místicas pueden enfocarse en la experiencia individual del místico. Significados de la Cábala a lo largo del tiempo, evolución del término en la tradición judía y esotérica. A lo largo de los siglos, la palabra Cábala ha experimentado transformaciones significativas, reflejando los cambios en el pensamiento y la espiritualidad dentro de la tradición judía y en otras corrientes esotéricas. En sus primeras etapas, la Cábala se refería exclusivamente al conocimiento místico que recibían ciertos estudiosos judíos a través de la interpretación de los textos sagrados. Esta recepción del conocimiento no era accesible para todos, sino que estaba reservada para aquellos iniciados que estaban preparados espiritualmente. Con el tiempo, el término comenzó a adquirir nuevos matices. En la Edad Media, con el auge de los centros cabalísticos en España y Provenza, la Cábala se desarrolló como una rama formal del misticismo judío. Durante este periodo, se consolidaron muchas de las ideas que hoy se asocian con la Cábala, como la Sefirot, el Ein Sof y la estructura jerárquica del universo. Este desarrollo fue crucial porque dio a la Cábala una estructura más sistemática y filosófica,
distinguiéndola de otras formas de misticismo judío anteriores que eran más especulativas y fragmentarias. En el Renacimiento, la Cábala empezó a influir en otras tradiciones esotéricas, especialmente en la Cábala cristiana. Durante este tiempo, pensadores cristianos comenzaron a estudiar y reinterpretar los textos cabalísticos en un esfuerzo por armonizar la Cábala con la doctrina cristiana. Este proceso amplió aún más el significado del término, transformándolo en una herramienta para la comprensión de la divinidad desde una perspectiva cristiana, lo cual generó una versión distinta de la Cábala, aunque basada en principios judíos. A medida que el tiempo avanzaba, la Cábala continuó evolucionando, influyendo en movimientos mesiánicos como el sabbateísmo y, más tarde, en el hasidismo, donde se le dio una interpretación más accesible y centrada en la experiencia espiritual directa. Durante este periodo, la Cábala se convirtió en una herramienta importante para la elevación del alma y la conexión con la presencia divina en la vida cotidiana, adaptándose a las necesidades espirituales del judaísmo en tiempos modernos. En épocas más recientes, la Cábala ha sido adoptada por varias corrientes esotéricas y espirituales fuera del judaísmo, ampliando su campo de influencia. Hoy, el término se utiliza para describir una amplia gama de prácticas y enseñanzas que van desde el misticismo tradicional judío hasta interpretaciones más modernas que buscan aplicar sus principios a la vida contemporánea. Sin embargo, a pesar de estas variaciones, el núcleo de la Cábala sigue siendo el mismo: el estudio y la búsqueda de una comprensión más profunda de la realidad divina y su relación con la humanidad. Misticismo judío primitivo: las primeras formas de misticismo antes del surgimiento de la Cábala. Antes del desarrollo de la Cábala como un sistema estructurado, existieron varias formas tempranas de misticismo judío que sentaron las bases para su posterior evolución. Uno de los principales precursores del misticismo cabalístico fue el Merkabah o misticismo del carro. Este sistema, basado en visiones del profeta Ezequiel, centraba sus enseñanzas en la contemplación del trono de Dios y en los viajes místicos a través de los cielos para alcanzar la presencia divina. Los adeptos del Merkabah intentaban, a través de complejas meditaciones y recitaciones de fórmulas sagradas, ascender espiritualmente por los distintos cielos hasta llegar al trono celestial. El Merkabah, que floreció entre los siglos I y VII, fue altamente exclusivo y secreto, limitándose a un grupo reducido de místicos judíos. Sus enseñanzas no solo se centraban en visiones y experiencias espirituales, sino también en cómo sortear los peligros de los mundos angélicos. Las experiencias visionarias descritas en estos textos eran intensas, y se decía que solo los más puros podían sobrevivir a los desafíos espirituales que presentaba este ascenso. Esta corriente de pensamiento influyó de manera importante en la posterior concepción de los mundos superiores en la Cábala. Otro elemento clave del misticismo judío primitivo era el enfoque en el nombre de Dios y su poder. Los místicos creían que los nombres divinos contenían una energía espiritual inmensa que podía ser invocada para propósitos sagrados. Textos como el Sefer Yetzirah, que también es anterior a la Cábala, exploran la creación del universo a través de las combinaciones de las letras hebreas, cada una vinculada a la energía divina. Este concepto de la importancia de las letras sagradas en la creación fue una de las ideas que luego se desarrollaron en la Cábala. El misticismo judío primitivo también estaba profundamente influido por la concepción de la Torá como un texto vivo. Para estos místicos, la Torá no solo era una fuente de leyes y enseñanzas, sino un reflejo de la voluntad divina en el mundo. La lectura profunda de la Torá, combinada con el uso del Midrash, interpretación, buscaba revelar los secretos ocultos del universo y el propósito divino en la creación. Esta tradición de interpretación mística fue central para las generaciones posteriores que desarrollarían la Cábala. Aunque el Talmud no es un texto estrictamente místico, muchos de sus comentarios sobre la naturaleza de Dios y el universo también sirvieron como cimientos para el desarrollo de la Cábala.
Los sabios talmúdicos discutían temas como la creación, la naturaleza del alma y la relación entre el mundo físico y espiritual. Estas discusiones proporcionaron el marco teológico que los cabalistas medievales tomarían y expandirían para formar sus propios sistemas esotéricos. El misticismo judío primitivo, con sus visiones, nombres divinos y lecturas profundas de la Torá, es fundamental para entender el posterior desarrollo de la Cábala. La estructura y las enseñanzas de estas primeras formas de misticismo crearon un terreno fértil donde el pensamiento cabalístico podría florecer y expandirse, integrando conceptos más amplios sobre la creación y la relación entre Dios y el universo. La visión mística en la antigüedad judía, textos y prácticas místicas previas al auge de la Cábala. La tradición mística judía tiene raíces profundas que se remontan a los textos y prácticas anteriores al surgimiento de la Cábala medieval. Entre estos escritos y enseñanzas, el misticismo del Ekalot, palacios celestiales, y del Merkaba, el carro celestial, ocupan un lugar destacado. Estos sistemas describen la experiencia de visiones místicas en las que los iniciados viajaban a través de los cielos para acceder al trono divino. La contemplación de la gloria de Dios en su carro celestial, como se describe en el libro de Ezequiel, sirvió como una de las principales fuentes para estos místicos, quienes veían en sus experiencias una forma de acercarse directamente a la divinidad. El misticismo del Ekalot, cuyos textos principales datan de los primeros siglos de la Era Común, detallaba el viaje de ascensión a través de los 7 cielos, cada uno guardado por ángeles. Los místicos debían superar pruebas y recitar nombres sagrados para avanzar, lo que convertía esta tradición en un camino espiritual de gran dificultad y riesgo. Los textos describen visiones intensas, con encuentros con seres angelicales y la luz divina que irradia desde el trono de Dios. Aunque estos textos nunca alcanzaron una difusión masiva, influyeron de manera profunda en el pensamiento místico posterior. Otro texto fundamental en esta etapa es el Sefer Yetzirah o Libro de la Creación. Este escrito antiguo, aunque breve, es uno de los pilares del pensamiento esotérico judío y se centra en cómo Dios creó el universo a través de las 22 letras del alfabeto hebreo y las 10 sefirot. Aunque la estructura de la sefirot alcanzaría su desarrollo completo en la Cábala medieval, el Sefer Yetzirah fue una de las primeras fuentes en proponer la idea de un universo creado mediante un proceso ordenado y matemáticamente preciso, lo que inspiraría a generaciones posteriores de cabalistas. Además de los textos del Merkaba y Ekalot, la tradición apocalíptica judía también tuvo una influencia notable. Los libros como un Enoc y el Apocalipsis de Baruch presentaban visiones del fin de los tiempos y describían cómo las almas serían juzgadas, así como los eventos celestiales que precederían a la llegada de la era mesiánica. Estas visiones apocalípticas no solo tenían un carácter místico, sino que también ofrecían una narrativa sobre la relación entre el bien, el mal y el destino del universo. Dentro de estas visiones místicas y prácticas antiguas, la meditación sobre los nombres de Dios era otra práctica recurrente. Los místicos creían que invocar los nombres secretos de Dios permitía acceder a la energía divina y alcanzar niveles superiores de conciencia espiritual. El poder del tetragramatón, o el nombre de Dios representado por las letras hebreas YHWH, era central en estas meditaciones. La correcta pronunciación y contemplación de este nombre sagrado, y otros nombres divinos, formaban una parte esencial de la práctica mística. Las prácticas y textos del misticismo judío antiguo proporcionaron la base para la elaboración del pensamiento cabalístico medieval. Los temas de ascensión espiritual, visiones del trono divino y la importancia de las letras hebreas como manifestaciones del poder creador de Dios resuenan a lo largo de la historia mística judía y encuentran su máxima expresión en la Cábala. Así, estos escritos antiguos no solo preservaron una rica tradición de espiritualidad, sino que también prepararon el terreno para el desarrollo más complejo de la Cábala en los siglos posteriores. La Cábala en la Edad Media,
contexto social y cultural de su desarrollo. El auge de la Cábala en la Edad Media se dio en un entorno de profundas transformaciones tanto en la sociedad judía como en el mundo medieval en general. Entre los siglos XII y XIII, los centros de estudio cabalístico más importantes surgieron en las comunidades judías de Provenza y Cataluña, donde el conocimiento esotérico comenzó a desarrollarse de forma más sistemática. La situación de los judíos en Europa, marcada por la diáspora, el exilio y la persecución, creó un contexto en el que las preguntas sobre el sentido de la existencia, la divinidad y la redención cobraron un interés renovado. En este periodo, la comunidad judía vivía en una constante tensión con el entorno cristiano. En muchos casos, los judíos eran marginados, pero también participaban en actividades comerciales, científicas y culturales junto a sus vecinos cristianos y musulmanes. En ese cruce de influencias, los cabalistas comenzaron a recopilar y reinterpretar antiguas tradiciones místicas, como el misticismo de la Merkaba y el Sefer Yetzirah, para crear un sistema espiritual coherente que abordara los problemas existenciales de su tiempo. La Cábala, en este sentido, ofrecía una visión de consuelo y trascendencia en un mundo cada vez más incierto. Uno de los grandes hitos en este proceso fue la aparición del Sefer HaBahir, Libro del Esplendor, un texto críptico que comenzó a circular en el siglo XII. El Bahir, que probablemente fue compilado en la Provenza, introdujo ideas fundamentales sobre la estructura del universo divino y las emanaciones de Dios, conocidas como las Sefirot. Este concepto de emanación sería clave en la Cábala posterior, y proporcionó un marco para entender la creación no solo como un acto físico, sino como un proceso continuo de revelación de lo divino. Las Sefirot representaban diferentes aspectos de la divinidad y eran vistas como canales a través de los cuales fluía la luz divina desde el Ein Sof, la fuente infinita de todo. A partir de ahí, la Cábala medieval se expandió de manera significativa, siendo su texto más influyente el Zohar, Libro del Esplendor, escrito en el siglo XIII. Atribuido al rabino místico Simón Bar Yochai, aunque en realidad fue redactado por Moisés de León en España, el Zohar profundiza en el significado oculto de la Torá y ofrece una explicación simbólica de la creación del universo y el rol del ser humano dentro de ese plan cósmico. Este libro consolidó muchos de los principios esotéricos que ya habían sido tratados por textos anteriores, pero lo hizo de una manera mucho más compleja y elaborada. En el contexto cultural más amplio, el misticismo medieval no fue un fenómeno exclusivamente judío. Durante ese tiempo, la Europa cristiana también experimentaba un renacimiento espiritual a través del surgimiento de órdenes monásticas y movimientos místicos cristianos. La interacción con el pensamiento islámico, especialmente a través de la filosofía sufí, también influyó en el desarrollo de la Cábala. Los judíos de la península ibérica, que convivían con cristianos y musulmanes, absorbieron y adaptaron conceptos de estas tradiciones, enriqueciendo así el pensamiento cabalístico. El contexto cultural de la Edad Media también estuvo marcado por la expansión de los estudios filosóficos, en particular la filosofía neoplatónica y aristotélica. Filósofos judíos como Maimónides buscaron reconciliar la razón y la fe, mientras que los cabalistas exploraban las dimensiones esotéricas de esa relación. Mientras la filosofía buscaba una comprensión racional de la divinidad, la Cábala proponía una experiencia directa y mística con lo divino, donde el conocimiento no era tanto una cuestión de lógica, sino de revelación interna. La Cábala medieval, con su estructura de sefirot y su enfoque en la luz divina, se convirtió en una respuesta a las inquietudes espirituales de su tiempo. Mientras que las persecuciones y expulsiones de los judíos en Europa aumentaban, este sistema esotérico ofrecía una forma de entender el sufrimiento y de conectarse con un plan divino más amplio, en el que cada acción humana podía influir en la reparación del mundo, un concepto que más tarde se conocería como Tikkun Olam. Este periodo de la historia, con sus tensiones políticas, persecuciones y encuentros interculturales,
proporcionó el terreno fértil para el florecimiento de la Cábala. Lo que comenzó como un movimiento marginal en las comunidades judías del sur de Europa, se convertiría en una de las corrientes más influyentes del pensamiento místico judío, cuyas ideas resonarían a lo largo de los siglos y aún son relevantes en la actualidad. Los primeros cabalistas medievales, figuras clave y su impacto en la tradición mística. Durante la Edad Media, un grupo de místicos judíos comenzó a desarrollar las primeras ideas que formarían los pilares de la Cábala. Estos pensadores eran figuras clave en la evolución del misticismo judío, pues fueron quienes sentaron las bases de lo que sería una de las tradiciones esotéricas más importantes del judaísmo. En la Provenza y el norte de España, estas primeras generaciones de cabalistas iniciaron la recopilación y expansión de los textos esotéricos antiguos, estableciendo una línea de pensamiento que aún resuena en la actualidad. Entre los cabalistas más influyentes de esta época se encuentra Isaac el Ciego, 1160 a 1235, un rabino de la Provenza considerado el primer sistematizador de la Cábala. Isaac desarrolló una visión profundamente mística sobre la relación entre Dios y el mundo, enfocándose en las emanaciones divinas conocidas como sefirot. Según su interpretación, estas esferas eran los canales a través de los cuales la divinidad se manifestaba en la creación. Isaac creía que todo el universo estaba compuesto de estas fuerzas espirituales, lo que daba a su enseñanza un carácter universalista, ya que conectaba lo físico con lo divino. Su pensamiento influyó notablemente en los cabalistas posteriores y sus discípulos, que seguirían desarrollando su obra. Otro nombre fundamental es el de Azriel de Gerona, 1160 a 1238, uno de los discípulos más destacados de Isaac el Ciego. Azriel fue un filósofo místico que unió el pensamiento cabalístico con elementos del neoplatonismo. En su obra, combinó ideas filosóficas griegas con conceptos místicos judíos, desarrollando una teoría cabalística de la creación que explicaba cómo el Ein Sof, o Dios infinito, emanaba las sefirot que formaban el cosmos. Azriel también fue importante en la difusión de la enseñanza esotérica en España, donde su influencia ayudó a consolidar a Gerona como un centro cabalístico. En paralelo, Jacob ben Seset fue otro cabalista influyente del siglo XIII, cuyas obras reflejan una profunda devoción al estudio de la sefirot. Jacob escribió extensamente sobre la relación entre las diferentes esferas divinas y el ser humano, viendo al hombre como un reflejo de la estructura cósmica. En su obra, las acciones humanas tenían el poder de influir en el equilibrio de la sefirot, lo que implicaba una responsabilidad ética y espiritual. Este enfoque fue clave para entender el impacto de las prácticas religiosas en el plano divino, y su pensamiento contribuyó a la moral mística de la Cábala. Moisés ben Naman, 1194 a 1270, más conocido como Namánides, fue otro de los primeros cabalistas destacados. Aunque es recordado principalmente como un gran talmudista y erudito, sus escritos revelan una conexión con el pensamiento cabalístico. En su comentario sobre la Torá, Namánides introdujo conceptos cabalísticos de forma velada, integrando la Cábala en la interpretación de los textos bíblicos. Su obra representa una transición entre el estudio talmúdico tradicional y el misticismo esotérico, mostrando cómo la Cábala se infiltró en el pensamiento judío de forma discreta pero poderosa. La escuela de Gerona, formada por discípulos de Isaac el Ciego, fue uno de los primeros grupos organizados de cabalistas. Los miembros de esta escuela elaboraron interpretaciones místicas de la Torá, desarrollaron una terminología más sistemática para describir los conceptos cabalísticos, y escribieron sobre temas como la creación del mundo, el rol del ser humano y la naturaleza de Dios. Este enfoque sistemático permitió que la Cábala comenzara a consolidarse como una disciplina con su propio cuerpo de conocimientos. El impacto de estos primeros cabalistas fue crucial en la tradición mística judía. No solo establecieron las bases teóricas de la Cábala,
sino que también desarrollaron un lenguaje simbólico y metafórico que permitió a generaciones posteriores profundizar en los misterios de la divinidad. Sus escritos influyeron no solo en la comunidad judía medieval, sino también en el pensamiento místico de otras religiones. La expansión de la Cábala a través de los siglos no habría sido posible sin la labor de estos pioneros, quienes transformaron una serie de ideas dispersas en un cuerpo coherente de enseñanzas espirituales. Su legado continúa vivo hoy en día, pues las obras de estos primeros cabalistas son estudiadas en todo el mundo. Principales ideas de la Cábala medieval. Introducción a los conceptos básicos de la Cábala medieval. Durante la Edad Media, la Cábala emergió como un sistema esotérico que buscaba explicar los misterios de la creación y la relación entre Dios y el mundo. Uno de los conceptos centrales de esta tradición es el Ein Sof, o Dios infinito, que trasciende toda comprensión humana. Este principio representa el estado primordial y oculto de la divinidad, más allá de cualquier atributo o descripción. El Ein Sof es la fuente inagotable de toda existencia, desde la cual emanan los diferentes aspectos de la creación. Otro de los pilares fundamentales de la Cábala medieval es el concepto de la Sefirot, 10 emanaciones divinas que funcionan como los canales a través de los cuales el Ein Sof se manifiesta en el mundo. Estas Sefirot no son entidades separadas de Dios, sino expresiones de su esencia en distintos niveles de realidad. Cada sefirá tiene una función específica y un significado simbólico, desde la sabiduría, chochma, hasta el entendimiento, biná, y la compasión, chad. Las sefirot están organizadas en un esquema que simboliza el cuerpo divino y el orden cósmico, conocido como el árbol de la vida, un mapa espiritual que conecta los mundos superiores con los inferiores. Además, la Cábala medieval introduce la idea de la creación a través de las letras hebreas. Según los cabalistas, Dios creó el universo mediante la combinación y permutación de las letras del alfabeto hebreo. Las letras, como elementos fundamentales de la creación, tienen un poder espiritual que trasciende su valor lingüístico. El Sefer Yetzirah, uno de los textos cabalísticos más antiguos, desarrolla esta idea al describir cómo las letras se utilizaron para formar tanto las esferas celestiales como los elementos del mundo físico. Otro concepto clave es el de los mundos ocultos. La Cábala enseña que existen varios niveles de realidad, desde los más espirituales hasta los más materiales. Estos mundos, conocidos como Atzilut, emanación, Beria, creación, Yetzirah, formación, y Asiyá, acción, están conectados a través de la Sefirot y representan distintas etapas en el proceso de manifestación divina. El mundo físico es el más bajo de estos niveles, pero a través de la meditación y las prácticas espirituales, los cabalistas buscan ascender y percibir los mundos superiores. Finalmente, la Cábala medieval enfatiza la relación entre el ser humano y lo divino. Los cabalistas ven al hombre como un microcosmos del universo, reflejando en su ser la estructura de la Sefirot. Esto implica que el comportamiento humano puede influir en el equilibrio cósmico, ya que cada acción ética o ritual tiene un impacto directo en las emanaciones divinas. Esta visión introduce una profunda responsabilidad espiritual, ya que el ser humano puede participar activamente en el proceso de rectificación o armonización del mundo, conocido como tikkun. Estos principios básicos de la Cábala medieval forman la base para un sistema de pensamiento místico que busca no solo comprender el universo, sino también transformar la vida espiritual a través de la unión con lo divino. La Sefirot y su estructura en la Cábala medieval. El rol central de las esferas divinas en esta tradición. En la tradición cabalística medieval, las Sefirot ocupan un lugar fundamental en la comprensión de la relación entre lo divino y lo creado. Las Sefirot son 10 emanaciones o esferas que se consideran expresiones de la voluntad divina, y a través de ellas, Dios, el Ein Sof, el infinito, interactúa con el mundo finito. Estas esferas no deben ser vistas como entidades separadas o autónomas,
sino como diferentes aspectos del proceso creativo que emanan desde la esencia divina y que reflejan distintos atributos de la divinidad. Cada sefirá tiene su propio significado y función dentro de este esquema. En la parte superior del árbol de la vida, que organiza estas esferas, se encuentran Keter, la corona, Chochma, sabiduría, y Binah, entendimiento. Estas tres sefirot representan el plano más abstracto y elevado del pensamiento divino. Keter es la chispa inicial de la voluntad divina, que se manifiesta a través de la sabiduría pura en Chochma, y luego se organiza y estructura en Binah. Estas tres sefirot conforman el triángulo superior, conocido como el plano intelectual o cognitivo. Las sefirot siguientes, ubicadas en el plano emocional, son Chast, misericordia o amor, Geburá, juicio o severidad, y Tiferet, belleza o armonía. Estos aspectos representan las fuerzas que dinamizan y equilibran la creación. Chast es la fuerza expansiva del amor divino, mientras que Geburá es la contracción necesaria para poner límites y generar estructura. Tiferet, ubicada en el centro, armoniza estas dos fuerzas opuestas, creando una síntesis que refleja el equilibrio y la belleza de la creación. En el nivel más bajo del árbol de la vida se encuentran las sefirot Nezach, eternidad o victoria, Od, gloria o esplendor, y Yesod, fundamento. Estas esferas están relacionadas con la interacción entre el mundo espiritual y el mundo físico. Nezach y Od representan las polaridades de la acción y la receptividad, mientras que Yesod actúa como el canal que transmite la energía divina hacia el plano material, sirviendo como puente entre los mundos superiores y el inferior. La sefirá más baja, Malhut, reino, representa el aspecto receptivo de la creación, donde la energía divina se manifiesta plenamente en el mundo físico. Malhut no tiene una energía propia, sino que refleja y recibe las energías de todas las sefirot superiores, actuando como el recipiente final donde la creación se completa. La estructura de la sefirot está dispuesta en un esquema conocido como el árbol de la vida, un mapa simbólico que refleja tanto la estructura interna de la divinidad como la organización del cosmos. Este árbol es también un modelo del alma humana, sugiriendo que el ser humano es un reflejo microcósmico del macrocosmos divino. Cada sefirá se corresponde con aspectos de la personalidad humana, y el trabajo espiritual consiste en equilibrar y armonizar estas fuerzas internas para acercarse a la perfección espiritual. El papel central de la sefirot en la cábala medieval es proporcionar un marco para comprender cómo el Ein Sof interactúa con el mundo y cómo los seres humanos pueden participar en este proceso a través de la contemplación y la práctica espiritual. La cábala cristiana. Expansión en tiempos modernos. Cómo la cábala fue reinterpretada en el mundo cristiano. Durante la época moderna, la cábala no solo floreció en el ámbito judío, sino que también tuvo un impacto significativo en el pensamiento cristiano. A partir del Renacimiento, algunos pensadores cristianos comenzaron a integrar elementos de la mística cabalística en su propia teología, reinterpretando sus símbolos y conceptos dentro de un marco cristiano. Este fenómeno se conoce como cábala cristiana. La primera figura clave en la expansión de la cábala dentro del cristianismo fue Giovanni Pico della Mirandola en el siglo XV. Pico, un humanista italiano, estaba profundamente interesado en la sabiduría esotérica y filosófica, y vio en la cábala una fuente de conocimiento que podía complementar y enriquecer la teología cristiana. Pico argumentaba que los principios cabalísticos revelaban verdades universales sobre la creación divina y podían usarse para interpretar los misterios de la Trinidad y la encarnación de Cristo. De hecho, para algunos pensadores cristianos de la época, los secretos ocultos en los textos cabalísticos proporcionaban una clave para desentrañar el verdadero significado de los evangelios. Uno de los conceptos centrales de la cábala cristiana fue la idea de que las sefirot, las 10 emanaciones divinas en la cábala judía, podían corresponderse con aspectos de la doctrina cristiana, como los nombres de Dios, los ángeles y la Trinidad.
Los pensadores cristianos adaptaron estos conceptos para expresar una visión teológica que conectaba los misterios de la fe cristiana con el misticismo judío, buscando una síntesis espiritual entre ambas tradiciones. Esta reinterpretación permitió que muchos estudiosos cristianos vieran en la Cábala una sabiduría oculta que no contradecía el cristianismo, sino que lo ampliaba y profundizaba. A lo largo de los siglos XVI y XVII, la Cábala cristiana se expandió a través de figuras como Johann Reuchlin, un erudito alemán que abogó por el estudio de la Cábala como un medio para comprender las revelaciones divinas. Reuchlin escribió varios tratados sobre la Cábala, entre ellos de arte cabalística, en los que exploraba cómo los símbolos cabalísticos podían integrarse en el pensamiento cristiano. Su obra fue influyente en círculos intelectuales europeos, y muchos teólogos cristianos vieron en sus escritos una validación de la mística judía como parte de un marco teológico universal. Otro desarrollo importante fue la influencia de la Cábala en el hermetismo y el esoterismo europeo. Durante la época del Renacimiento, muchos magos, alquimistas y estudiosos de lo oculto incorporaron elementos de la Cábala en sus prácticas, mezclando estas enseñanzas con otras corrientes esotéricas, como la astrología y la alquimia. En este contexto, la Cábala fue reinterpretada no solo como un sistema teológico, sino también como una herramienta mágica y simbólica para entender los misterios del universo y manipular las fuerzas espirituales. Esta fusión de Cábala con esoterismo hermético sería un pilar fundamental en el desarrollo de la magia renacentista y las corrientes ocultistas posteriores. Hacia el siglo XVIII, la Cábala cristiana ya había dejado una huella profunda en la filosofía y la teología europeas. Si bien su influencia disminuyó con el avance del racionalismo, dejó un legado en el pensamiento esotérico que continuó floreciendo en el siglo XIX, especialmente en movimientos como la Sociedad Teosófica y la Orden Hermética de la Aurora Dorada. En estos círculos, la Cábala fue estudiada y practicada no solo desde un enfoque religioso, sino también como un camino hacia el autoconocimiento espiritual y el acceso a niveles superiores de realidad. En definitiva, la Cábala cristiana permitió una expansión significativa del misticismo cabalístico fuera del contexto judío, llevando sus enseñanzas a nuevos territorios teológicos y filosóficos. Los pensadores cristianos reinterpretaron la sabiduría cabalística a través de su propia lente, manteniendo vivos muchos de los principios místicos que originaron estas enseñanzas. El impacto de la Cábala cristiana en la teología europea, influencias de la Cábala en el Renacimiento. La Cábala cristiana desempeñó un papel clave en la formación de la teología y la filosofía europeas durante el Renacimiento. Su impacto se extendió desde las más altas esferas intelectuales hasta las corrientes esotéricas que influenciaron el pensamiento religioso. Los estudios cabalísticos en el mundo cristiano comenzaron con figuras como Giovanni Pico della Mirandola y Johann Reuchlin, quienes vieron en la Cábala una herramienta no solo para profundizar en los misterios de la fe cristiana, sino también para unificar las grandes tradiciones espirituales de la humanidad. En la teología cristiana, la Cábala ofrecía un marco místico para reinterpretar conceptos fundamentales de la doctrina. Pico della Mirandola fue uno de los primeros en reconocer el potencial de la Cábala para iluminar las nociones cristianas de la Trinidad y el Logos. Sostenía que el estudio de los textos cabalísticos permitía acceder a las verdades universales que se reflejaban también en las escrituras cristianas, afirmando que los secretos de la Cábala eran compatibles con el cristianismo. Esta perspectiva revolucionaria dio lugar a una profunda síntesis entre ambas tradiciones, lo que permitió a muchos teólogos del Renacimiento ver en la Cábala un conocimiento que complementaba y ampliaba su comprensión de la fe. El renacimiento intelectual de la Cábala cristiana tuvo profundas repercusiones en varios campos del saber. A nivel filosófico, los pensadores renacentistas vieron en las enseñanzas cabalísticas una forma de fusionar los mundos espiritual y material, lo que les permitió abordar cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de Dios y la creación. Johann Reuchlin,
Por ejemplo, consideraba que la cábala proporcionaba un camino para entender los nombres sagrados de Dios y la estructura del universo, a través de conceptos como la sefirot, que se consideraban manifestaciones divinas que regían tanto lo espiritual como lo físico. Uno de los aspectos más significativos de la influencia de la cábala cristiana fue su relación con el humanismo renacentista, que buscaba reconciliar la filosofía clásica con la teología cristiana. Los pensadores de la época vieron en la cábala una vía para explorar ideas platónicas y neoplatónicas sobre la trascendencia y la unidad de todas las cosas. Los principios de la cábala sobre la emanación divina y el flujo continuo entre lo divino y lo terrenal encajaban bien con las ideas humanistas sobre la dignidad del ser humano y su capacidad para elevarse hacia lo divino a través del conocimiento y la contemplación. Asimismo, la cábala ejerció una influencia notable en el esoterismo y la alquimia del Renacimiento. Los conceptos cabalísticos fueron incorporados en gran medida por alquimistas y magos renacentistas que buscaban descubrir los secretos de la naturaleza a través de una combinación de ciencia, misticismo y filosofía. Figuras como Cornelio Agrippa y Paracelso fusionaron la cábala con sus prácticas alquímicas, viendo en ella una clave para la transformación espiritual y material del ser humano. Este sincretismo esotérico perduró durante siglos, marcando el desarrollo de la magia renacentista y otros movimientos ocultistas que buscaban comprender y dominar las fuerzas espirituales del cosmos. Por otro lado, la introducción de la cábala en los círculos cristianos no estuvo exenta de controversias. Algunos sectores de la Iglesia miraban con recelo esta incorporación de la mística judía en la teología cristiana, considerando peligroso o herético el sincretismo. Sin embargo, el impacto de la cábala fue tan profundo que logró sobrevivir a estas críticas, y su influencia perduró en el pensamiento religioso y filosófico de Europa durante siglos, marcando tanto el misticismo cristiano como la tradición esotérica en el continente. La cábala cristiana no solo facilitó un puente entre el judaísmo y el cristianismo, sino que también expandió las fronteras del pensamiento teológico en Europa. Durante el Renacimiento, esta antigua tradición mística judía se transformó en un recurso vital para los intelectuales cristianos que buscaban comprender el universo y el lugar del ser humano en él, enriqueciendo así la teología y la filosofía europeas con nuevas perspectivas sobre lo divino y lo trascendente. Safdie y el surgimiento de la cábala luriánica. El contexto de esta nueva interpretación de la cábala. El desarrollo de la cábala luriánica en Safd, una ciudad en el norte de Israel, marcó una etapa crucial en la evolución de la tradición mística judía. A mediados del siglo XVI, Safd se convirtió en un centro de aprendizaje cabalístico, atrayendo a estudiosos y místicos que buscaban respuestas a las cuestiones más profundas de la existencia, especialmente tras las catástrofes que habían afectado al pueblo judío, como la expulsión de los judíos de España en 1492. El contexto histórico y espiritual de esta ciudad fue decisivo para la aparición de una nueva forma de interpretar la cábala, que ofrecía una visión más dinámica y cosmológica de la creación y la relación entre lo divino y lo humano. La figura central de esta interpretación fue Isaac Luria, conocido también como el Ari, cuyas enseñanzas transformaron la comprensión de la cábala. En contraste con las interpretaciones anteriores, Luria introdujo una visión más elaborada del proceso de creación, basada en los conceptos de Tzimtzum, Sevirat HaKelim y Tikkun Olam. Estos términos describen la contracción inicial de Dios para hacer espacio al mundo, Tzimtzum, el posterior rompimiento de los recipientes, Sevirat HaKelim, que contenían la luz divina, y la necesidad de reparar el mundo roto, Tikkun Olam, a través de acciones espirituales y morales. El contexto en Safd no solo permitió que las enseñanzas del Ari florecieran, sino que también ofreció un entorno donde estas ideas podían aplicarse a la vida cotidiana de la comunidad. La ciudad no era solo un centro académico, también era un lugar donde la espiritualidad se vivía intensamente a través de la oración, el estudio y las prácticas místicas.
Los cabalistas de Saft veían sus esfuerzos espirituales como parte de un proceso continuo para reparar el mundo y acercar la redención. Este enfoque activo y práctico atrajo a numerosos estudiantes y seguidores, quienes encontraron en la cábala luriánica un sentido renovado de propósito espiritual. La particularidad de esta nueva interpretación radicaba en su visión profundamente cósmica de la creación y el papel del ser humano en ella. Según la cábala luriánica, el acto de la creación no fue un evento lineal, sino un proceso continuo que implicaba tanto ruptura como reparación. Esto ofrecía una explicación teológica para el mal y el sufrimiento en el mundo, al sugerir que estas imperfecciones eran el resultado de la fractura original de los recipientes que contenían la luz divina. Así, el esfuerzo humano por cumplir los mandamientos y llevar a cabo acciones espirituales correctas no solo tenía un impacto en el mundo físico, sino también en el equilibrio cósmico. El desarrollo de la cábala luriánica en Saft también influyó profundamente en otras ramas del pensamiento judío y en la cultura religiosa de la época. Muchos de los conceptos introducidos por Luria se integraron en las oraciones y prácticas diarias de las comunidades judías, y su énfasis en la importancia de la redención personal y colectiva resonó especialmente en los tiempos de incertidumbre y exilio que vivían muchos judíos. Saft, con su mezcla de erudición, misticismo y vida comunitaria intensa, proporcionó un terreno fértil para que estas ideas echaran raíces y se expandieran, influyendo en generaciones posteriores de cabalistas y místicos. Por otro lado, la figura del Ari en Saft no solo se destacó por sus enseñanzas teóricas, sino también por el rol de Aim Vital, su discípulo principal, quien compiló y sistematizó las ideas del maestro. Sin los escritos de Vital, gran parte de las enseñanzas de Luria probablemente se habrían perdido. A través de estos textos, las ideas cabalísticas de Saft se diseminaron a lo largo de las comunidades judías, extendiendo la influencia de esta corriente mística mucho más allá de las fronteras de su ciudad de origen. Saft y la cábala luriánica cambiaron profundamente la perspectiva mística judía, ofreciendo una visión cósmica de la creación que enfatizaba la capacidad del ser humano para impactar lo divino. Las enseñanzas de Luria no solo redefinieron el misticismo judío, sino que también establecieron una nueva forma de vivir y experimentar lo sagrado en el día a día, marcando un antes y un después en la historia de la cábala. Las innovaciones de Isaac Luria en la cábala, principales aportes del místico Isaac Luria. Isaac Luria, conocido como el Ari, transformó radicalmente la comprensión de la cábala y dejó un legado de profundas innovaciones que influenciaron la espiritualidad judía hasta la actualidad. Entre sus principales aportes, destaca el concepto de Tzimtzum, la idea de que Dios contrajo su presencia infinita para crear un espacio vacío donde el universo pudiera existir. Esta contracción divina fue el primer acto en el proceso de creación, representando un retiro intencional de la luz divina para permitir la existencia independiente del mundo. Este concepto reformuló la visión cabalística de la relación entre Dios y el universo, introduciendo una noción dinámica y activa de la creación. Otro de sus grandes aportes es la teoría de la Sevirat HaKelim o la rotura de los recipientes. Según Luria, tras la creación, los recipientes que contenían la luz divina no pudieron soportar su intensidad y se rompieron, provocando la dispersión de la luz en el universo. Este evento cósmico fue interpretado como la causa de la imperfección y el mal en el mundo, y constituyó el origen del sufrimiento y del caos. Sin embargo, esta fractura no fue vista como un error, sino como parte del plan divino que requería la intervención humana para su restauración. Esta restauración del universo fragmentado es posible a través del concepto de Tikkun Olam, que significa reparación del mundo. Luria enseñó que los seres humanos, a través de sus acciones espirituales, pueden recoger las chispas de luz divina dispersas en la creación y devolverlas a su origen, contribuyendo a la redención tanto personal como cósmica. Este enfoque enfatiza el papel activo del ser humano en el proceso de la redención,
un elemento que se convirtió en central dentro de la práctica cabalística posterior. La reencarnación o Gilgul es otro de los aspectos más destacados de la cábala luriánica. Luria desarrolló una visión del alma que incluía múltiples reencarnaciones, donde el alma pasaba por diversos cuerpos y vidas con el propósito de perfeccionarse y corregir errores de existencias anteriores. Este ciclo de reencarnación se alineaba con la idea de que la existencia es un proceso continuo de corrección espiritual. Además, Luria reformuló la Sefirot, las 10 esferas divinas, como entidades en constante interacción y transformación. En lugar de verlas como aspectos fijos de la divinidad, las interpretó como dinámicas, reflejando el proceso continuo de creación, ruptura y reparación. Este enfoque más fluido permitió una comprensión más profunda de cómo lo divino interactúa con el mundo físico y espiritual, otorgando a los seguidores de la cábala un marco místico que abarcaba tanto el sufrimiento como la redención. Por último, su enfoque en el misticismo práctico consolidó su legado. Para Luria, no solo era importante el conocimiento teórico de la cábala, sino también su aplicación en la vida diaria a través de la oración, la meditación y el cumplimiento de los mandamientos. Estas prácticas eran vistas como herramientas para llevar a cabo el Tikkun Olam, transformando tanto al individuo como al universo. Las enseñanzas de Isaac Luria no solo redefinieron la cábala, sino que también ofrecieron un sistema que permitía al ser humano participar activamente en la obra de la creación y la redención. Su influencia sigue siendo fundamental para el misticismo judío y su legado ha trascendido generaciones de cabalistas. El movimiento sabbatiano, breve historia del mesianismo sabbatiano y su relación con la cábala. El sabbatianismo fue uno de los movimientos mesiánicos más importantes en la historia del judaísmo y está profundamente vinculado a la tradición cabalística. Surge en el siglo XVII en torno a la figura de Sabtai Tzvi, un rabino místico que se proclamó Mesías en 1648 y atrajo a miles de seguidores en el mundo judío. Su proclamación coincidió con un periodo de crisis para las comunidades judías, lo que facilitó la aceptación de su mensaje mesiánico. Los cabalistas de su época vieron en Sabtai Tzvi la realización de muchas de las profecías de la cábala luriánica, que hablaban de la redención final y la restauración del universo a través de la llegada del Mesías. Uno de los aspectos clave del mesianismo sabbatiano fue su profunda conexión con la cábala luriánica, especialmente con los conceptos de Tzitzum y Tikkun Olam. Los seguidores de Sabtai Tzvi creían que él había venido a reparar el mundo roto y a completar el proceso de redención descrito por Isaac Luria. Según su interpretación, la llegada del Mesías traería consigo la recolección final de las chispas divinas dispersas tras la rotura de los recipientes, lo que devolvería al mundo su estado original de perfección. El movimiento sabbatiano también introdujo ideas radicales dentro del misticismo judío. Sabtai Tzvi y sus seguidores afirmaban que la redención no podía ocurrir a través de medios convencionales, sino mediante la ruptura de las normas religiosas tradicionales. Esta visión llevó a una serie de actos transgresores, como la abolición de ciertas leyes judías, basados en la creencia de que, tras la llegada del Mesías, las restricciones de la Torá ya no eran necesarias. Este enfoque transgresor fue un punto de ruptura para muchos, ya que generaba una tensión entre los valores religiosos tradicionales y las nuevas ideas mesiánicas. En 1666, cuando Sabtai Tzvi fue capturado por el Imperio Otomano, su proclamación como Mesías llegó a un punto crítico. Ante la amenaza de ejecución, Sabtai Tzvi decidió convertirse al Islam, lo que devastó a la mayoría de sus seguidores. Sin embargo, algunos defendieron su conversión como parte de un proceso místico de descenso a lo más bajo para elevar las chispas divinas en los lugares más oscuros. Esta justificación permitió la continuación del sabbatianismo, que sobrevivió durante siglos como un movimiento clandestino dentro del judaísmo. El sabbatianismo dejó una huella importante en la historia de la cábala y el misticismo judío.
A pesar del colapso del liderazgo de Sabtai Tzvi, sus enseñanzas y las ideas mesiánicas radicales influyeron en otros movimientos místicos, especialmente en el franquismo del siglo XVIII, que también combinaba elementos cabalísticos con ideas mesiánicas heterodoxas. La relación entre la cábala y el mesianismo sabbatiano es un ejemplo del poder transformador de la mística en la historia judía, capaz de generar grandes esperanzas, pero también profundas divisiones. Impacto del sabbatianismo en la cábala, cómo este movimiento cambió la interpretación cabalística. El sabbatianismo provocó un cambio significativo en la manera en que la cábala era interpretada, tanto dentro del judaísmo como en su percepción externa. Antes del auge de Sabtai Tzvi, la cábala había sido una tradición mística relativamente esotérica, centrada en la comprensión profunda de los textos sagrados y la estructura del universo divino. Sin embargo, el sabbatianismo introdujo una dimensión mesiánica y revolucionaria que transformó el enfoque cabalístico, generando tanto un auge como un rechazo de las ideas místicas. Uno de los principales impactos fue el cambio en la comprensión del Tikkun Olam, el concepto de reparación del mundo. Según la cábala luriánica, este proceso consistía en la restauración de las chispas divinas dispersas tras la creación. Los seguidores de Sabtai Tzvi reinterpretaron esta idea, considerándola como una misión mesiánica urgente que Sabtai debía cumplir, rompiendo con las convenciones religiosas. Esto llevó a que muchos cabalistas reformularan sus prácticas espirituales en torno a la llegada inminente del Mesías. El sabbatianismo también alteró la percepción del Tzitzum, el acto de contracción divina que permitió la creación del mundo, según la doctrina de Isaac Luria. Mientras que tradicionalmente se consideraba que el Tzitzum era un acto necesario y positivo, los sabbatianos lo vieron como algo que debía ser revertido mediante el poder mesiánico. Esta reinterpretación sacudió los cimientos de la cábala tradicional, ya que sugirió que el orden del universo estaba destinado a ser subvertido y no simplemente comprendido. Otro efecto fue el impacto en las comunidades cabalísticas. El fracaso de Sabtai Tzvi como Mesías generó una crisis de fe entre muchos de sus seguidores, lo que llevó a una división en el mundo judío y a un profundo escepticismo respecto a los movimientos mesiánicos. Muchos cabalistas se distanciaron del mesianismo explícito y prefirieron enfoques más introspectivos y menos políticos. Sin embargo, otros continuaron defendiendo la posibilidad de que el Mesías pudiera ser una figura humana, reinterpretando la cábala en términos más dinámicos y adaptables a las nuevas circunstancias históricas. El impacto del sabbatianismo también se extendió fuera del judaísmo. La controversia y el fervor alrededor de Sabtai Tzvi atrajeron la atención de pensadores cristianos y de otras tradiciones, contribuyendo a un interés creciente por la cábala en Europa. Esto influyó directamente en la cábala cristiana y en otros movimientos esotéricos, que adoptaron algunos de los conceptos mesiánicos y revolucionarios del sabbatianismo, mientras los reinterpretaban para sus propios fines. En última instancia, el sabbatianismo dejó una marca indeleble en la historia de la cábala, no solo por las ideas radicales que introdujo, sino también por cómo transformó la manera en que los cabalistas posteriores se acercaban a su misticismo. La herencia de este movimiento subversivo y mesiánico sigue presente en debates sobre el rol de la mística dentro de la religión organizada y en la lucha entre lo tradicional y lo renovador dentro de la espiritualidad judía. El hasidismo y su vínculo con la cábala, el auge del hasidismo y sus conexiones con la cábala. El hasidismo, surgido en el siglo XVIII bajo el liderazgo de Israel ben Eliezer, conocido como el Baal Shem Tov, fue un movimiento espiritual que se arraigó profundamente en la cábala. Este movimiento no solo revitalizó el misticismo judío, sino que también lo hizo accesible a las masas. Su enfoque principal era la experiencia directa de lo divino, donde las enseñanzas de la cábala desempeñaron un papel central, pero reinterpretadas de manera que enfatizaban la devoción y la alegría. La cábala luriánica, con su visión mística del cosmos y el papel del ser humano en la reparación del mundo,
Tikkun Olam, fue particularmente influyente en el desarrollo del hasidismo. El concepto cabalístico de la divina inmanencia, la idea de que Dios está presente en todas las cosas, fue esencial para la práctica hasídica. Según esta perspectiva, cualquier acción, por más mundana que fuera, podía ser santificada y convertirse en un vehículo para acercarse a lo divino. El hasidismo introdujo también un enfoque emocional y experiencial de la espiritualidad, en contraste con la rigidez de la observancia legalista. Las enseñanzas del Baal Shem Tov insistían en que el individuo podía alcanzar un estado de unión con Dios a través de prácticas simples como la oración ferviente y la debekut, la adhesión constante a lo divino. Esta idea cabalística de unión con Dios resonaba profundamente en la tradición mística anterior, pero el hasidismo lo llevó a las masas judías de una manera accesible. Además, el tzadik, justo, líder espiritual del grupo hasídico, se convirtió en una figura clave que actuaba como mediador entre los seguidores y las esferas divinas descritas por la Cábala. Los tzadikim eran vistos no solo como maestros, sino como individuos capaces de interceder directamente con las fuerzas celestiales en nombre de sus comunidades. Este enfoque jerárquico, basado en la santidad del líder, tenía sus raíces en conceptos cabalísticos sobre los intermediarios entre lo divino y lo humano. Otro aspecto importante del vínculo entre el hasidismo y la cábala es la noción de la chispa divina en cada individuo. El hasidismo enseñaba que cada persona tiene una chispa de divinidad, un reflejo de la sefirot, que son los atributos divinos descritos en la cábala. Esta chispa podía ser despertada y manifestada a través del servicio alegre y sincero a Dios, lo cual otorgaba un carácter profundamente optimista y esperanzador al hasidismo. El hasidismo revitalizó y popularizó la cábala, llevándola desde los círculos eruditos hacia un enfoque práctico y comunitario. Si bien no abandonó los elementos místicos profundos de la tradición cabalística, reinterpretó muchos de estos conceptos para hacerlos más accesibles a las masas, destacando el aspecto emocional y espiritual sobre el intelectual. La cábala, a través del hasidismo, se convirtió en una forma viva de espiritualidad judía que perdura hasta nuestros días. La cábala en el pensamiento contemporáneo del hasidismo, como las enseñanzas cabalísticas, siguen influyendo en el hasidismo moderno. En el hasidismo contemporáneo, la influencia de la cábala sigue siendo un componente central de su pensamiento y práctica. Las enseñanzas cabalísticas han continuado dando forma a la visión del mundo hasídico, especialmente en su interpretación mística de la realidad y la relación entre el ser humano y lo divino. A lo largo de los siglos, este movimiento ha mantenido viva la conexión con los conceptos clave de la cábala, adaptándolos a las necesidades espirituales y sociales de las comunidades modernas. Uno de los aspectos más visibles de esta influencia es la continua importancia de la debekut, el ideal cabalístico de adhesión a lo divino, que se traduce en una búsqueda constante de unión espiritual con Dios a través de la vida cotidiana. Este concepto ha sido reinterpretado en el hasidismo moderno para enfatizar la conexión emocional y espiritual en lugar de un enfoque exclusivamente ritual o intelectual, poniendo el foco en la experiencia personal de lo sagrado. Además, la estructura de la sefirot sigue jugando un papel central en la cosmovisión del hasidismo contemporáneo. Estas esferas divinas no solo son vistas como atributos de Dios, sino también como un modelo para entender cómo el ser humano puede reflejar esos atributos en su vida diaria. En muchos círculos hasídicos, se estudia la cábala para comprender cómo aplicar los principios de la sefirot en la práctica espiritual y moral, promoviendo una vida más alineada con las dimensiones superiores de la realidad. Otro punto clave es la figura del tzadik en el hasidismo actual, que mantiene una conexión profunda con los principios cabalísticos. El líder espiritual de la comunidad es visto como un canal entre lo divino y sus seguidores, un concepto arraigado en la visión cabalística de los intermediarios entre los mundos superiores y el mundo terrenal. En muchas comunidades hasídicas, el tzadik es percibido como una encarnación de los atributos divinos,
guiando a sus seguidores hacia una mayor comprensión espiritual y elevación mística. En el ámbito de la meditación, el hasidismo contemporáneo también ha adoptado prácticas cabalísticas tradicionales como el Hitbodedut, una forma de meditación que busca la introspección y el encuentro personal con lo divino. Aunque esta práctica tiene sus raíces en la cábala medieval, ha sido reinterpretada por figuras como Reb Ben Nachman de Breslov, quien enfatizó la importancia de la conversación directa con Dios, una idea profundamente influenciada por la tradición cabalística. La idea cabalística de la chispa divina presente en todas las cosas sigue siendo un fundamento esencial en el hasidismo moderno. Este concepto inspira una visión optimista y positiva del mundo, en la que cada acción tiene el potencial de revelar esa chispa divina y contribuir al proceso de Tikkun Olam, la reparación del mundo. Las enseñanzas cabalísticas, por lo tanto, siguen siendo una guía fundamental para los hasidim de hoy, integrando misticismo y vida práctica en su camino espiritual. La cábala en el siglo XXI, la popularidad contemporánea y su transformación en Occidente. En el siglo XXI, la cábala ha experimentado una notable transformación, especialmente en su recepción y popularización en Occidente. Aunque históricamente se trataba de una tradición esotérica reservada a unos pocos eruditos judíos, su expansión contemporánea ha roto muchas de estas barreras, llegando a audiencias mucho más amplias, incluidas personas fuera de la comunidad judía. Uno de los factores clave en esta transformación ha sido la globalización de las ideas y la espiritualidad. La cábala, con su estructura mística y su promesa de profundizar la relación entre el individuo y lo divino, ha captado el interés de quienes buscan formas más personalizadas de espiritualidad. En lugar de mantenerse como una tradición estrictamente religiosa, la cábala ha sido reinterpretada en el contexto moderno como un camino de desarrollo personal, crecimiento interior y transformación espiritual, lo que la hace accesible a individuos de diversas religiones y trasfondos culturales. Otra parte fundamental en la popularización de la cábala ha sido el trabajo de instituciones como el Centro de Cábala en Los Ángeles, que ha presentado esta sabiduría ancestral a través de cursos, seminarios y materiales adaptados a un público no académico. Con figuras influyentes como Philip Berg y su familia, la cábala se ha introducido en el discurso espiritual contemporáneo de una manera más sencilla, poniendo menos énfasis en los estudios rigurosos de textos antiguos y más en la aplicación práctica de sus enseñanzas en la vida diaria. Además, muchas celebridades han abrazado la cábala en su búsqueda de sentido y bienestar, contribuyendo a su visibilidad en los medios de comunicación. Este fenómeno ha provocado un aumento del interés general por la cábala, pero también ha generado críticas por parte de estudiosos tradicionales que cuestionan hasta qué punto las enseñanzas originales se han diluido o reinterpretado con fines comerciales o de autoayuda. A pesar de las controversias, la cábala contemporánea sigue evolucionando. La enseñanza de conceptos clave como la Sefirot, el Tikkun Olam, la reparación del mundo, y la chispa divina ha sido adaptada para resonar con los desafíos y aspiraciones de la vida moderna. En muchos casos, estos principios se presentan como herramientas psicológicas o filosóficas que pueden ayudar a las personas a encontrar paz, equilibrio y propósito en medio del caos del mundo moderno. Al mismo tiempo, no todas las adaptaciones de la cábala en Occidente han sido simplificaciones. Algunos estudiosos y grupos siguen abordando el estudio profundo de textos clásicos como el Zohar y el Sefer Yetzirah, ofreciendo una visión más fiel a las raíces judías de la cábala. Esto ha permitido que, junto con la versión más popularizada, coexistan ramas más académicas y tradicionales que buscan preservar la integridad original de las enseñanzas cabalísticas. En definitiva, la cábala en el siglo XXI es un fenómeno diverso. Ha pasado de ser un conocimiento secreto a una herramienta espiritual accesible para millones, al mismo tiempo que mantiene un núcleo de practicantes que buscan preservar y expandir su profundidad mística original. Reinterpretaciones modernas de la cábala, como la cábala se adapta al contexto espiritual y cultural actual.
En tiempos recientes, la Cábala ha experimentado un proceso de reinterpretación que la ha adaptado a los cambios culturales, espirituales y tecnológicos del mundo contemporáneo. Este proceso de transformación no solo ha permitido que la Cábala siga siendo relevante, sino que ha ampliado su alcance, integrándose en contextos tanto religiosos como laicos. Uno de los aspectos más destacados de esta reinterpretación es la forma en que la Cábala ha pasado de ser una tradición mística esotérica a convertirse en una herramienta accesible para el desarrollo personal y la autoayuda. En un mundo donde muchas personas buscan crecimiento espiritual fuera de los confines de las religiones institucionalizadas, la Cábala ha sido reformulada para ofrecer un camino espiritual que se enfoca en el bienestar individual, la conciencia plena y la armonía interna. Las enseñanzas sobre la Sefirot, el equilibrio cósmico y la conexión entre el ser humano y lo divino se presentan en términos de equilibrio emocional y psicológico, lo que las hace más comprensibles y prácticas para el público moderno. Esta reinterpretación también se refleja en el uso de las tecnologías digitales y las redes sociales para la difusión de la Cábala. Las plataformas en línea han hecho posible que personas de todo el mundo accedan a cursos, seminarios y textos sobre Cábala, eliminando las barreras físicas y lingüísticas que en el pasado la limitaban a ciertos círculos académicos y religiosos. De esta manera, la Cábala ha dejado de ser vista como un conocimiento oculto y se ha democratizado, volviéndose más accesible para personas de diferentes orígenes. Otra tendencia importante es la influencia de la psicología moderna y la nueva era en la reinterpretación de la Cábala. Conceptos como la chispa divina y el Tikkun Olam han sido vinculados a teorías psicológicas de autodescubrimiento, crecimiento emocional y la importancia de sanar las heridas del pasado para alcanzar la plenitud. Esta fusión ha generado un enfoque más pragmático de la Cábala, donde sus enseñanzas se integran en prácticas cotidianas como la meditación, el mindfulness y la búsqueda del propósito vital. Asimismo, en contextos más académicos y tradicionales, se ha continuado con un estudio profundo de los textos cabalísticos, pero adaptando los análisis a los marcos filosóficos y científicos del presente. Estudios interdisciplinarios que relacionan la Cábala con la física cuántica, la neurociencia y otras áreas del conocimiento moderno han abierto nuevas vías para entender el impacto de estas enseñanzas en el funcionamiento de la realidad y la conciencia humana. En el ámbito religioso, algunos movimientos judíos contemporáneos han actualizado las enseñanzas cabalísticas para que resuenen con los desafíos sociales actuales, como el respeto al medio ambiente, la justicia social y la equidad de género. Esto demuestra que, aunque la Cábala haya sido adaptada y reinterpretada en múltiples contextos, sigue siendo un sistema espiritual y filosófico profundamente relevante, capaz de ofrecer respuestas a las preguntas más urgentes de la vida moderna. En este sentido, la Cábala no ha perdido su esencia, sino que ha evolucionado para mantenerse en sintonía con las necesidades del ser humano contemporáneo, adaptándose a su entorno cultural y espiritual. Espero que este recorrido por la evolución histórica y espiritual de la Cábala haya sido una fuente de reflexión profunda y aprendizaje para ti. A través de sus múltiples interpretaciones, desde los primeros textos místicos hasta su adaptación en el siglo XXI, hemos explorado cómo esta tradición sigue influyendo en la vida espiritual contemporánea. Si te ha interesado este resumen, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.